Bueno, ahí tienen los últimos acontecimientos. Tengo aquí en el estudio a Joseph Hage. Joseph es analista político, director del Instituto Político Americano Libanés. ¿Qué tal? Buenas Bienvenido al noches. programa. Y le damos las buenas noches vía Skype desde Nueva York. Está el profesor Carlos Rizawi, analista político internacional, experto en violencia política y seguridad internacional. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Félix. Encantado que esté con nosotros. Rusia le ha prohibido el acceso a su territorio a legisladores estadounidenses, incluido el presidente de la Cámara. Ahora, ¿cómo interpretamos estas señales, no solamente por parte de Rusia, por parte de la Unión Europea, por parte de Washington, del presidente Obama? ¿Son de fondo o de forma? Bueno, yo pienso que básicamente son de forma, no de fondo, ya que Estados Unidos, al mismo tiempo que la Unión Europea, ha descartado la posibilidad de una acción militar, y pienso que lo han hecho bien porque el tema de Crimea es un tema muy local, a pesar de que tiene grandes ramificaciones internacionales. Es un problema local que va todavía hasta la época del Imperio Ruso, antes de la Guerra Fría. Es un tema bastante local, y como vemos, las dos áreas de gran enfrentamiento entre Rusia después de la implosión de Rusia ha sido en Latakia, en Siria, que era el puerto exterior que le ha quedado a Rusia después de la Unión Soviética, y en Crimea, donde tiene el puerto de agua caliente. O sea, de que eso es y pienso de que toda esta disputa diplomática y no militar es el precio que el Occidente y los Estados Unidos están pagando por haber ganado a Ucrania y tener que Ucrania pertenezca a la Unión Europea y posiblemente también a la OTAN. Y Rusia se siente amenazada un poco por el avance de la OTAN y de la Unión Europea hacia sus fronteras. Pero esto, lo que estamos viendo, es el precio que se está pagando por Ucrania. ¿Cómo vemos esto, Joseph? ¿Una nueva guerra fría? ¿Se está calentando la guerra fría? Bueno, ya estamos en la Guerra Fría. De hecho, yo lo digo, ya empezó hace rato la Guerra Fría. Empezó abiertamente a partir del conflicto sirio, cuando intervino Putin a favor de Siria y quedó... China y Rusia en ese momento, ¿no? Claro, y Con el veto quedó débil el presidente americano. Y sabemos nosotros acá que la política exterior se debe toda al presidente. Él es al 100% encargado de eso, y le afectó mucho su debilidad, su indecisión sobre el asunto de Siria y ahora sobre el asunto de Crimea y Ucrania en general, Crimea en particular. Y yo no creo que va a parar ahí el señor Putin. Lo están subestimando. Los pasos de Putin desde el tiempo de Siria, después Irán, después ahora Crimea. Entonces, cada vez el Occidente está quedando un poco corto en subestimar a lo que puede hacer Putin en sus acciones. Hay que tomar en cuenta que Putin tiene un problema muy grande de corrupción y de estancamiento económico, y con una acción como la que pasó en Crimea, ahora el enfoque es sobre el nacionalismo ruso y no está sobre la economía de Rusia. Profesor Rizawi, un buen punto este que estaba mencionando ahora Joseph. Quiero saber su punto de vista, su opinión. ¿Estamos subestimando a Putin? No, yo pienso de que lo que Putin está tomando a partir de que se cayó la muralla de Berlín en los años 80, tuvimos varias fricciones. Kosovo, Irak, Georgia y ahora Crimea, que es cuando pasa cuando como una gran potencia, como lo era la Unión Soviética, hace una implosión. Estos son, digamos, las reverberaciones que esa implosión ha tenido. O sea que hay una tensión, pero no es ni cercana a la Guerra Fría, ni una Guerra Fría tampoco, sino que es el precio del ajuste, de los ajustes finales después de la caída de la Unión Soviética, como dije anteriormente, en los dos lugares donde están los puertos. Pero por supuesto que la respuesta de Estados Unidos y la respuesta de Europa no pueden ser vistas en forma débil, como lo dijo Joseph, y pienso que lo ven como en forma débil porque estas precauciones que está tomando el Occidente, ahora ya habiendo descartado la acción militar, es para prevenir a Putin de lo que pasaría
si continúa con su intento de expandir Rusia a la Rusia imperial y nacionalista, porque ahora Rusia no está motivada como en la época de la Guerra Fría por tratar de dominar el mundo, con una ideología, el socialismo, una economía centralizada, sino de que es más bien motivado por el nacionalismo ruso, que también en sí es peligroso porque puede continuar, pero no es motivado por una ideología universal como lo fue durante el tiempo de la Guerra Fría. ¿Cuál sería el origen en este caso? Joseph, la Unión Europea, hablamos de Washington, del presidente Barack Obama, ahora vamos con Europa, la Unión Europea, ¿cuál es su posición? Dice que va a haber sanciones más fuertes, pero hay una dependencia por el tema del gas, que eso es indudable. Que se puede manejar, que se puede arreglar en el futuro, que Estados Unidos puede suministrarlo, en el momento eso no está ahí sobre la mesa. La dependencia existe. La Unión Europea, ¿qué posición puede tomar? Mira, la dependencia es mutua, porque 80% de las exportaciones de Rusia es gas, energía. Entonces, Europa son el 25% de su importación viene de Rusia. Entonces, aquí hay un interés mutuo, porque si Putin no puede vender el gas a los europeos, ¿a quién lo va a vender? No tiene gasoductos hacia Irán, no tiene gasoductos hacia Siberia, entonces se lo va a tragar. ¿Qué va a hacer con ese gas? Entonces, aquí hay un interés mutuo, que puede ser, pero sí, los europeos pueden jugar un papel con las sanciones en presionar a Putin, pero no militarmente. Nadie está hablando de militarmente porque aquí hay destrucción mutua también. Lo que hay que ver es cómo presionarlo de manera económica, financiera. Primero, aquí en Estados Unidos, un poder ejecutivo para que levante el presidente las restricciones para exportar gas. Quizás no se exporta, pero el hecho, la amenaza de que podrían depender los europeos de Estados Unidos le hace pensar dos veces al presidente Putin lo que puede hacer con su gas. Otra manera de hacerlo, que si verdaderamente quiere él, ahora se paró en Crimea, pero hay un punto de vista que él no se va a parar ahí. Entonces hay que preparar, hacerle claro al presidente Putin de que si hay otras acciones de su parte en esta parte del mundo, volvemos al acuerdo con Polonia y con la República Checa de instalar el domo de misiles. Entonces pero el problema es que amenazan, pero no actúan. Entonces él sabe sus limitaciones también. Profesor Rizawi, hablando del tema de Europa, en Europa se han suspendido las reuniones del G8, que son los países más industrializados, poderosos, incluido Rusia. La pregunta es ¿hasta dónde, hasta cuándo se puede prolongar eso? Bueno, el comercio entre Rusia y Europa suma más o menos 400 billones de dólares, como muy bien lo dijo Joseph, es una cantidad muy importante para los dos y especialmente gas. Mientras que los Estados Unidos solamente tiene un comercio con Rusia de 40 billones de dólares. O sea, de que hay intereses mutuos, pero pienso que el interés mutuo de Rusia y de los países occidentales de luchar contra el levantamiento del islamismo fundamentalista en Daguestán, Kirguistán, Tayikistán y en otras partes del mundo, como lo vimos en Sochi, va a prevalecer sobre esta disputa local sobre Crimea. Termino con Joseph. La ONU, vamos a hablar ahora de la ONU, específicamente Ban Ki-moon dice que que se debe buscar una solución pacífica a este conflicto. Mi pregunta es, una solución pacífica, pero en el marco de la legalidad. La consulta fue anticonstitucional. ¿Qué es lo que provoca todo esto? Bueno, la consulta es anticonstitucional porque fue bajo armas. No fue libre, había 20.000... Según la constitución ucraniana, esa consulta era inconstitucional. Claro, de acuerdo a la constitución actual. Pero vimos cómo la justificó el presidente Putin, que por qué la hizo y eso. Ahora, si quiere echarse para atrás, si el presidente Putin quiere verdaderamente la paz allá, pero él nunca va a aceptar una Crimea o una Ucrania al 100% europea.
comparten una frontera y hay que reconocer su interés en Ucrania, pero de manera que no sea humillante a los ucranianos de un lado, de manera que no sea como lo que pasó en Georgia, porque en Georgia él se apoderó de 2 provincias y estas provincias se arrepintieron de haber anexado esta provincia a Rusia porque no tienen empleo, la pobreza, está la zona esa bien abandonada, entonces ahora se están arrepintiendo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacerlo quizás de una manera de que se reconozcan los intereses de los 2 bandos y al mismo tiempo tener más o menos alguna legitimidad para una independencia de Crimea para que pueda reconocida de los 2 bandos. Joseph, gracias por haber estado con nosotros y también muchísimas gracias, profesor Rizaui, por habernos acompañado en la noche de hoy aquí en A Mano Limpia en el programa. Vamos a la pausa. Al regreso, Cuba adoptará medidas para atraer capital extranjero a la isla. Vamos a analizar el tema. Lo último, ¿cuál es?